En el corazón del este de Ucrania, en un pueblo olvidado por el tiempo y por los mapas, existe una casa que nadie se atreve a habitar. Lleva más de 100 años en pie, rodeada por campos abiertos, con un techo torcido y ladrillos cubiertos de un musgo oscuro que nunca se seca. Pero lo que realmente inquieta no es su apariencia, sino el hecho de que todas sus ventanas están clavadas desde dentro. Como si alguien, en algún momento, hubiera querido impedir que algo escapara. Los habitantes más antiguos no hablan de ella. Fingen que no existe. Los niños que se acercan regresan mudos o sonámbulos. Los adolescentes que entran como reto rara vez vuelven a dormir tranquilos. Uno de ellos, años atrás, se arrancó los propios ojos diciendo que no quería seguir viendo lo que había detrás del vidrio. Se cuenta que, décadas atrás, una mujer vivía sola en esa casa. Nunca salió, nunca fue vista, pero todos escuchaban su voz. Una voz suave, lenta, demasiado dulce como para ser natural. Llamaba por el nombre. A veces venía del sótano, otras del tejado, y cuando se le respondía, algo cambiaba. No en la casa, sino dentro de quien la escuchaba. Su nombre se perdió, o fue borrado. No hay registros, no hay lápida, pero quienes entran en esa casa aseguran haber oído esa voz antes, como si una parte de ella viviera en sus recuerdos, como si la bruja no hubiera muerto, sino que se hubiese dispersado. Esta es la historia de la casa de las ventanas selladas, un lugar donde las paredes escuchan, la madera respira, y el eco no viene de lo que dices, sino de lo que aún vas a decir, y una vez que escuchas su voz, nunca vuelve a callar. El pueblo de Ranif, situado entre campos áridos y senderos abandonados, parecía detenido en el tiempo. Casas de madera sin pintar, cables eléctricos que no funcionaban y personas que preferían el silencio a las palabras. En el centro de ese pueblo había una casa distinta. No era más grande ni más antigua, pero sí la única con todas sus ventanas clausuradas, no solo con tablas, sino con cruces, clavos oxidados y hasta cadenas. Nadie sabía con certeza quién la había construido. Los más ancianos decían que estaba allí desde antes de la guerra. Otros aseguraban que había surgido de la noche a la mañana, como un hongo brotando del suelo seco. Lo cierto era que la casa jamás fue reformada, pero tampoco se derrumbaba. No importaba cuántas tormentas o nieves cayeran, siempre permanecía intacta, cerrada, sellada, como una caja fuerte o una prisión. Lo extraño es que, aún así, a veces se escuchaban ruidos dentro. No pasos, susurros, voces, alguien murmurando nombres que nadie quería recordar. Y siempre, después de una noche con ruidos, algo ocurría en el pueblo. Un animal enfermaba, un niño quedaba mudo, un sacerdote se perdía en sus oraciones. El pueblo aprendió a convivir con eso, pero no a olvidarlo. El miedo era constante. La casa no se mencionaba, pero estaba siempre presente, como un pensamiento intruso, como un recuerdo que no era propio. Y lo más aterrador, nadie recordaba el nombre de la mujer que había vivido allí. Solo sabían que hablaba, y que quien la escuchaba nunca volvía a estar solo. Era como si, al abrir una rendija de esa casa, no se liberara un espíritu, sino algo más íntimo, una parte de ti que nunca debiste oír, una versión tuya que piensa, siente y habla, pero que ya no es humana. El tiempo pasó. El pueblo se fue vaciando. Los jóvenes se marcharon. Los viejos murieron. Pero la casa seguía allí. Y con los años comenzó a atraer curiosos. Gente de fuera, con cámaras, micrófonos, libros. Los aldeanos los advertían, pero nadie escuchaba. Pensaban que el miedo venía de las historias, no de la casa, no de la mujer, no de la voz. Pero había un secreto, uno que nadie se atrevía a contar. Algo ocurrió allí. ¿Una maldición? ¿Un ritual? ¿Una mente rota? Nadie lo sabía. Solo que, una vez, una muchacha respondió a la voz.
y el pueblo nunca volvió a ser el mismo. Si te gustan las historias donde el mal no llega desde fuera, sino desde dentro, prepárate. Hoy vamos a entrar en la casa de las ventanas selladas y descubrir por qué nunca debió abrirse. Suscríbete, deja tu like y comenta al final. ¿Alguna vez oíste una voz que no parecía tuya? Entonces respira hondo y no mires atrás mientras escuchas. En 1982, una joven llamada Katerina Hlushko, estudiante de folclore de la Universidad de Kharkov, llegó al pueblo de Hraniv para investigar leyendas locales. Curiosa, escéptica y obstinada, oyó hablar de la casa el primer día. Anotó en su cuaderno: casa clausurada, ventanas clavadas desde dentro, voces sin origen, fragmentos de una bruja sin nombre. Era todo lo que necesitaba para obsesionarse. Los habitantes la trataron con indiferencia. Solo una anciana, Ola, la advirtió: no entres, a ella no le gusta la gente que escribe. Katerina rió. Pensaba que todo era superstición. Esa misma noche se hospedó en una casa cercana a la maldita, y esa misma noche la escuchó. 3 golpes, y luego una voz, débil, casi un aliento. Katerina. Se paralizó. Nadie en el pueblo sabía su nombre todavía. No respondió. Pero al día siguiente, al pasar frente a la casa, sintió que algo la observaba desde dentro. Una sensación de espejo, pero no de reflejo. Era como si algo allá adentro estuviera hecho de la misma sustancia que ella. Katerina entrevistó a varios aldeanos. Pocos hablaron. Uno, de 70 años, dijo: ella vivía allí, pero no era solo carne. Hablaba con nuestras madres, desde dentro de las paredes. Otro, más joven, susurró: cuando respondes, ella entra. Katerina, aún así, decidió intentar entrar. En la tercera noche, intentó forzar la puerta, pero al tocar la manija, sintió un espasmo. Vio destellos de memorias que no eran suyas, manos cosiendo ojos, voces infantiles llorando y la propia casa, palpitando como un corazón. Cayó al suelo. Estuvo inconsciente unos minutos. Despertó con los dedos llenos de tierra. La casa seguía cerrada, pero algo dentro de su mente se había abierto, y la voz regresó. Ahora no solo por las noches, la escuchaba cada vez que se quedaba sola. Katerina, ¿recuerdas? En sus sueños, la casa era inmensa por dentro, infinita. Escaleras que conducían a cuartos donde se veía a sí misma, anciana, enferma, llorando. Despertaba con lágrimas. Sentía dolores en partes del cuerpo que no deberían doler. Y a veces, escribía frases en la oscuridad sin recordar haberlo hecho. Permaneció semanas en el pueblo. Al final, fue hallada sentada en el pórtico de la casa, catatónica, murmurando: ella no tiene rostro, pero lleva mi nombre. La enviaron de regreso a la ciudad y nunca volvió a hablar. El pueblo fingió que nada había pasado, pero todos sabían, la casa había elegido a alguien. Después del caso de Katerina, el pueblo cayó en un silencio más espeso, pero algo había cambiado. 3 niños empezaron a hablar solos. Un perro cavó durante días alrededor de la casa hasta que sus patas sangraron, y una anciana fue hallada muerta frente a la puerta, con la cabeza girada hacia atrás y los oídos llenos de cera endurecida. A su lado, una frase rayada en la tierra: ella está dentro de nosotros. Los aldeanos intentaron bloquear la casa con planchas de hierro y sal gruesa, pero a la semana, los clavos habían desaparecido. Las cadenas estaban sueltas, como si nunca hubieran sido puestas. Y lo más inquietante, nadie recordaba quién había hecho esa tarea, como si las intenciones se deshicieran antes de volverse actos. Se llamó a un sacerdote, joven, valiente, fanático. Celebró 3 misas frente a la casa y durmió con un crucifijo en el pecho. En la 4ª noche, entró solo. Nadie lo detuvo.
Permaneció adentro 7 minutos. Salió caminando, con una sonrisa serena, y nunca más volvió a hablar. Pasó el resto de su vida sentado frente a la casa, como si esperara algo. En cartas antiguas de los archivos del pueblo aparecía un nombre, Halina, siempre vinculado a la frase, la que lo escucha todo. Una de esas cartas decía, no hizo falta enterrarla, enterraron los nombres, pero la voz no tiene huesos, la voz no muere. Se decía que Halina enloqueció tras perder a todos sus hijos en la guerra. Se encerró en la casa y comenzó a hablar con ellos, como si siguieran vivos. Pero lo que empezó como delirio se transformó. La casa le respondió, o ella comenzó a oír algo que ya habitaba en esos muros. La casa se volvió una especie de depósito de conciencia, un eco interminable de lo que se dijo, lo que se pensó, lo que se calló, y los que se acercaban demasiado comenzaban a oír pensamientos ajenos, voces que usaban sus propios recuerdos como puerta de entrada. Una joven llamada Larisa contó que, al pasar frente a la casa, sintió el impulso de abrirse el vientre. No por desesperación, sino porque una voz le susurraba, «Tienes algo que no es tuyo, devuélvelo». Fue internada, pero aún duerme con las manos sobre el abdomen. El pueblo aceptó lo que nadie quería decir en voz alta. La casa no guardaba un fantasma, guardaba una idea. Y las ideas, cuando se pronuncian con la voz adecuada, toman forma. Pasaron décadas. El pueblo se redujo, pero la casa permaneció. Una nueva generación creció con advertencias, pero la curiosidad era más fuerte. En 2014, con la guerra acercándose, 2 hermanos, Andriy y Oksana, regresaron al pueblo a visitar a su abuela enferma. Escucharon sobre la casa y no resistieron. No, en un viejo cementerio encontraron una lápida sin nombre, marcada con un símbolo, una boca cosida. Al ver el dibujo, la abuela lloró y susurró, «Ella me está esperando». Al día siguiente, murió dormida, con los ojos abiertos y una sonrisa, como si finalmente hubiese escuchado lo que tanto anhelaba. Oksana comenzó a soñar con la casa. En los sueños, la recorría como si fuera su hogar. Sabía dónde estaba todo, y en los espejos se veía envejecida. Andriy escribía frases en idiomas que no conocía, algunas en eslavo antiguo, otras en yidis. Decidieron grabar los susurros. Al escuchar las cintas, notaron que las voces se adaptaban al oyente. Para Oksana, llamaban por el nombre de su madre. Para Andriy, recitaban fragmentos del diario del bisabuelo, un diario que nunca había leído. Una noche, abrieron una rendija de la única ventana sin cadena. Una brisa escapó, y con ella, un susurro, «Gracias». Al día siguiente, el jardín amaneció florecido, pero en el centro, un espejo cubierto de sangre seca los esperaba. El espejo mostraba rostros que no eran suyos, pero poco a poco se volvían familiares. Cuando Oksana intentó romperlo, el martillo atravesó el vidrio como si no existiera, y sintió algo entrarle por los ojos. Andriy fue hallado en posición fetal, repitiendo, «Ella me dio lo que me faltaba». Oksana desapareció 3 días. Al regresar, tenía los oídos cosidos con hilo negro. Dijo, «No quiero seguir oyendo, solo guardar». Los expulsaron del pueblo, pero los susurros aumentaron. Cada noche, las voces eran más nítidas, como si la casa no solo estuviera viva, sino creciendo. Los aldeanos notaron patrones. Quien escuchaba la voz, primero hablaba solo, luego con los muertos, después, con ella. Una mujer juró que su madre, fallecida hacía años, le leía cuentos cada noche, aunque las ventanas estuvieran cerradas. Un hombre mayor, que jamás entró a la casa, empezó a dibujarla obsesivamente. Cada boceto mostraba una estructura diferente por dentro, y en cada sala, una versión de sí mismo, dormido, despierto, muriendo.
Los niños inventaron un juego llamado el eco del nombre. Uno susurraba un nombre al oído de otro, y luego esperaban en silencio a que la casa lo repitiera. Y lo hacía, no en voz alta, sino dentro de la mente. Una mañana, 3 casas amanecieron con las ventanas clavadas desde dentro. Nadie supo quién lo hizo, pero al intentar quitar los clavos, las paredes sangraron. Desde entonces, nadie más intentó tocar la estructura original. Un investigador de Kiev vino al enterarse de los rumores. Escribió: la casa es un organismo de memoria colectiva. Absorbe, transforma y devuelve, no con exactitud, con intención. 2 semanas después, fue hallado en su apartamento. Tenía los oídos llenos de algodón y la boca sellada con cera. La pregunta se volvió inevitable. ¿Qué hay dentro de esa casa? ¿Un espíritu? ¿Una entidad? ¿O simplemente todos los pensamientos no dichos comprimidos hasta convertirse en conciencia? Era como si la casa fuese una criatura de luto, miedo y silencio, un ente que respiraba a través del recuerdo. Y cuando contenía demasiado, se desbordaba. Ya era tarde para evitarlo. El pueblo se había convertido en parte de ella. El mundo no lo sabía aún, pero cada casa con ventanas selladas ahora podía oírla. En 2023, un grupo de youtubers de leyendas urbanas fue a grabar un documental. Se rieron de las advertencias. Entraron con cámaras, drones y grabadoras. En 24 horas, 2 estaban en shock. Uno desapareció. El último grabó algo que nadie pudo ver sin enloquecer. El video mostraba el interior de la casa. No tenía fin. Pasillos de madera viva, muros que respiraban, cuadros cuyos rostros se movían. En uno de ellos, uno de los youtubers se veía a sí mismo, viéndose. En cierto momento, todos los equipos fallaron, pero el audio siguió grabando. Lo que se escuchó después fue imposible. La voz de todos los habitantes del pueblo, vivos y muertos, hablando al mismo tiempo. Tú eres quien cierra las ventanas, nosotros solo esperamos. La casa lo sabía todo. Cada miedo, cada trauma, cada secreto. Era como si tú mismo fueras el portal, como si bastara con recordar para que ella entrara. El video se filtró por unos días. Usuarios reportaron alucinaciones, insomnio, voces en sus habitaciones. Los sitios lo borraron, pero la casa ya había encontrado nuevas ventanas, nuevos oídos, nuevos nombres. En otro pueblo lejano apareció una casa similar. Nadie la había construido, nadie la reconocía, pero ahí estaba, con las ventanas selladas por dentro. Halina, la bruja olvidada, había vencido al tiempo, no como mujer, sino como idea, como voz, como presencia. Ya no necesitaba cuerpo, ni dirección, porque ahora habitaba en quienes la escucharon, y uno a uno, los que la recordaban, empezaron a construir sus propias ventanas. Desde la aparición del video maldito, el pueblo de Raniv dejó de recibir visitas. No porque se advirtiera de los peligros, sino porque algo más se había instalado en los mapas. Una niebla perpetua cubría el camino, y quienes intentaban encontrar la casa simplemente no la veían, pero sentían que alguien los observaba desde dentro de su cabeza. Un rumor comenzó a circular en foros ocultos. Había una última voz en la casa, una que no era Halina, una que sonaba familiar, como si la misma persona que la escuchaba la estuviera generando. Se decía que, al llegar al final del pasillo más oscuro, uno oía su propia voz, distorsionada, devolviéndole lo que nunca se atrevió a decir. Un joven investigador llamado Matt B., obsesionado con la historia, decidió entrar. Llevó auriculares, cámaras, sensores. Dejó instrucciones claras. Si no regresaba en 30 minutos, lo buscarían. Pero no regresó. Y no lo buscaron. Porque todos sabían que nadie entra y sale siendo el mismo.
Lo que hallaron fue su grabadora, aún encendida. En ella, una única frase: yo no soy el primero, solo soy quien recuerda. Y luego, un sonido de respiración, demasiado cerca del micrófono, como si la casa misma estuviera respirando con él. Desde entonces, comenzaron a aparecer réplicas de la casa en otras regiones, no completas. A veces solo una pared, a veces un cuarto, siempre con ventanas selladas, siempre con voces, y siempre con alguien que jura haber soñado con ella antes de verla. Nadie volvió a hablar de brujería, porque lo que había en esa casa ya no era humano, ni siquiera era antiguo, era nuevo, y crecía alimentándose de lo no dicho, de lo reprimido, de lo temido, una conciencia construida con fragmentos de los demás. Halina fue la primera, pero no la última, porque la casa al final no era suya, era nuestra, el resultado de todo lo que quisimos encerrar, y jamás pudimos callar. Y ahora que tú conoces la historia, ya no estás afuera, porque la casa solo necesita una cosa para existir, una mente abierta, y la tuya ya tiene una ventana. Si llegaste hasta aquí, escucha con atención esta noche. Si oyes que alguien susurra tu nombre al oído, no respondas, porque Halina, la mujer sin rostro, aún busca a quien la escuche. Y si abres la ventana, no entra a tu casa, entra en ti.